Hola muchachos y muchachas, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Francisco y bienvenidos a este podcast en el que vamos a hablar el día de hoy de cómo se debe enseñar inglés. Pacho, ¿y por qué estás haciendo esto? Bueno, me gustaría empezar a hacer estos podcasts ya que nosotros podemos empezar a tener una comunicación un poco diferente. Ya sabemos que tenemos un curso de inglés totalmente a disposición con clases complementarias. Sin embargo, qué bueno hablar de algunas temáticas con la comunidad, ver qué opinan de ciertos temas. Obviamente vamos a hablar del aprendizaje y de la enseñanza del inglés y algunas otras cosas. Y espero no solamente hablar yo, sino de pronto tener algunos invitados, sea aquí mismo de la comunidad de Inglés Fácil o algún otro que se quiera por ahí unir, con el que se pueda conversar de algunos temas específicos. Espero entonces que les guste. Ya saben que no es un video como pueden ver acá, sino más bien un audio que después lo puedan reproducir ahí mientras va manejando, mientras están en la cocina haciendo el almuerzo, por ahí en un ratico te tengas un espacio. Así que vamos a hablar de esta temática el día de hoy. Y bueno, quiero que presentemos algunos puntos de vista, algunas experiencias y bueno, que esto pueda servirles bastante a ustedes como profes y como estudiantes, porque a todos nos compete la parte educativa. Entonces quiero que lo aprovechen bastante, como les decía, y bueno, vamos a comenzar. Ojo, atentos y atentas. Esto lo hago con todo el respeto del mundo, respetando la opinión de cada uno de ustedes, y lo hago bajo mi experiencia, bajo mi perspectiva, bajo mis creencias, bajo los beliefs que tengo. Así que en los comentarios y acá en el canal ustedes saben que pueden dejar todo lo que necesiten, sus opiniones. Eso sí, por favor, con mucho respeto. Vamos a escribir respetando también las opiniones de los demás. Y bueno, la idea es aportar y dejar pues que esta comunidad de Inglés Fácil pueda no solamente aportar comentarios sobre clases, sino su opinión acerca de cosas de la educación. Bien, vamos a comenzar, Pacho, de una vez. Perfecto, comencemos muchachos. ¿Cómo se debe enseñar inglés? ¿Ustedes qué opinan? Miren que es una pregunta bastante abierta, pero bastante interesante también. ¿Cómo la ven? O sea, algunos dirán, Pacho, es que usted tiene la última palabra en enseñar inglés. ¿O qué le pasa pues? Que tiene esa pregunta ahí. No, eso no la tengo ahí como porque yo sea el máster de los máster y el más duro. No. Eso es una pregunta bastante abierta e interesante en la que yo he participado en algunas discusiones aportando mi conocimiento, como lo hago en esta oportunidad con ustedes. Pero quiero que ustedes también analicen varias de las cosas que le voy a presentar acá. Nadie, ni siquiera el más experto de los pedagogos podría tener la última palabra de cómo enseñar inglés, ya que no hay una fórmula exacta para eso. Hay muchas formas de abordar la enseñanza y obviamente va de la mano del aprendizaje, porque no se pueden separar enseñanza y aprendizaje. Pero hay varias cosas que quiero compartirles a ustedes profes y a ustedes estudiantes para que analicemos y empecemos a identificar como profe un punto de vista y como estudiante otro. ¿Listo? Entonces vamos a mirar lo primero. Nosotros como profes de inglés tenemos que diferenciar que hay dos formas en esta parte de la enseñanza del inglés, que es ESL and EFL. Entonces tenemos ESL, o sea, ESL, las siglas. They stand for English as a Second Language. Sí, eso es lo que significa English as a Second Language, ESL. ¿Cómo así, Pacho? English as a Second Language significa entonces que nosotros vamos a estudiar inglés en un país cuyo idioma principal es el inglés. ¿Sí? Normalmente ese tipo de enseñanza, ¿cómo ocurre? Ocurre en inglés. ¿Sí? Porque este tipo de clase normalmente la gente nativa, y no solamente nativos, sino personas que han crecido, llevan muchos años allí y se han radicado y obviamente pues hablan el idioma a la perfección y se habla inglés. Tengan muy presente algo, no todo el que habla inglés a la perfección sabe enseñar inglés a la perfección, así como nosotros en español. Algunos dirán, pero ¿cómo así que no, Pacho?
Miren en la parte de español. Nosotros hablamos al español, pero ¿qué tan fácil sería para nosotros enseñar español con todas las reglas gramaticales que tienen, ¿cierto? Por ejemplo, ese subjuntivo o el pretérito pluscuamperfecto en español, cosas como esas que la verdad podrían complicarse hasta en reglas gramaticales, ¿sí? Nosotros que hablamos español. Entonces tengan muy presente eso. ESL, English as a Second Language. ¿Sí? Estudiar y enseñar inglés en un país en el que el idioma principal es el inglés. ¿Y cuál es la otra? EFL, EFL. Ellas significan, esas siglas significan English as a Foreign Language. Vamos a estudiar en esa parte, vamos a estudiar y enseñar inglés en un país donde el idioma principal no es el inglés. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, acá en Colombia. Acá el idioma principal de Colombia es español. Pero nosotros enseñamos inglés como lengua extranjera porque no se habla aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No solamente en Colombia, en España, en México, en Argentina, en Ecuador, en muchos países de Latinoamérica, o yo diría que en todos, digamos, Brasil puede ser una de las excepciones, Guyana también por allá, donde nosotros vemos que la enseñanza aquí podría variar entre español e inglés. ¿Cómo así? Que la clase puede ser o enseñada en inglés o en español o mezclando un poco, como dicen por ahí algunos, Spanglish. Entonces podría llevarse ahí. Algunos dirán, Pacho, pero es que vea, para enseñar inglés tiene que ser todo en inglés. Algunos dicen que ahí son donde van los debates. Algunos dicen, no, que es para enseñar inglés a los principiantes, tiene que ser en español y luego en inglés. Hay unos dicen que solo en español. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Cómo ven más o menos que la enseñanza del curso, acá el curso de inglés, los que lo están siguiendo? También analicen ese tipo de cosas, porque cada uno de nosotros como profes tiene unas creencias, tiene unas experiencias que son obviamente respetables, pero ya vamos a hablar de algunas otras cosas. Vayan analizando un poco todo eso que estamos viendo acá en el canal y no solo en mi canal, en la parte donde ustedes estén enseñando o donde estén estudiando. No se les olvide, muchachos, que la enseñanza siempre, siempre va a ir de la mano del aprendizaje, no se pueden desconectar. Y una cosa que debemos hacer nosotros como profes es colocarnos en los zapatos de los estudiantes, para saber si nosotros lo que estamos entregando, si ese conocimiento que estamos compartiendo, lo estamos haciendo debidamente, si nos estamos dando a entender o no. ¿Sí? Eso es algo que quiero que por favor analicen. Hay varios factores o digamos varios aspectos mejor que debemos tener muy presentes a la hora de nosotros como profes enseñar. O si alguno de ustedes quiere también hacerlo en la parte de educación, próximos colegas, genial, porque eso es lo que debemos aportar, nuestro conocimiento, para que un conocimiento guardado ahí sin compartir. Algunas personas dirán, es que si lo comparto me lo plagian o me lo van a copiar y ya me voy a perder la oportunidad de X o Y cosa, las fórmulas secretas, bueno, cosas así, son muy respetables, ¿no? Pero vean, hay una cosa. Si usted tiene ese conocimiento de enseñar inglés, genial, maravilloso, pero aparte de eso, yo considero que usted, aparte del conocimiento del inglés, usted tiene que tener pasión por la enseñanza, por la parte pedagógica y además el gusto de lo que usted va a enseñar. Dígame un chef que no le guste la comida, un chef que no le guste ni probar lo que está comiendo. No, pues, no sé qué tipo de chef será. ¿Cierto? Entonces analicemos que nosotros debemos tener ese gusto, esa pasión porque lo que nos hace feliz, y en este caso sería la educación. Si a un chef no le gusta la comida, por allá no se arrimen en el restaurante, ¿para qué? Eso no sería lógico. Entonces vamos a tener eso muy presente allí, muchachos. Bien, nosotros tendríamos una pregunta de pronto por ahí en el aire. Entonces, Pacho, uno para enseñar inglés tiene que ser graduado, licenciado o digamos, certificado para enseñar. ¿Ustedes qué opinan? Yo diría lo siguiente. Lastimosamente, no sé si esa sea la palabra correcta, pero ya la dije, lastimosamente, en la parte de Colombia, no sé, en muchos otros lugares, uno debe demostrar ese título de licenciado o de certificado para poder enseñar en universidades, en instituciones.
porque seguramente dicen que el cartón o el título es el que te hace ser profesional y el que te certifica como profesional, ¿cierto? Yo diría que en algunas áreas es bastante importante, por ejemplo en la medicina, pues yo la verdad no me atrevería a colocar mi cuerpo en una cirugía a alguien que no tenga pues como un título de profesional sobre ese campo, porque sería más bien como delicado. Digamos que para algunas profesiones podría, digamos, tolerarse ciertas cosas, para otras no tanto, ¿sí? Lastimosamente, pues acá y en muchas partes necesita usted ese título para poder enseñar donde te acredite que usted sí sabe del idioma. Yo digo que no todo el tiempo se cumple esto, ya que hay muchos nativos, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, donde no son licenciados o no son ni siquiera estudiados en esa carrera, pero están enseñando idiomas o lenguas extranjeras. ¿Y qué pasa? Ahí están enseñándolo y lo hacen bien, algunos no tanto, otros súper mal, otros hablan perfecto, pero no enseñan bien, no tienen esa pedagogía que necesitamos a la hora de uno adquirir un conocimiento, de recibirlo. Entonces, tengan presente esas pequeñas cosas. Otra cosa muy importante es que usted debe demostrar carisma, ¿sí? Por lo que usted va a hacer. Amor, paciencia, sobre todo en la parte de la educación. En la parte educativa usted tiene que ser muy paciente, que a veces, como digo yo y muchos de acá, se la vuelan a uno, no sé cómo dirán ahí algunos de ustedes en el país donde se encuentren, qué bueno saber, pero uno como profe se le agota cierta la paciencia de algunas partes porque usted repite y repite y repite, pero algunos estudiantes tampoco prestan atención y ya a usted se le acaba la paciencia. Entonces, paciencia hay que tenerla. Muchas veces hay profes que tienen esa paciencia, pero hay otros estudiantes que no se prestan ni siquiera para eso. Entonces ya uno ahí donde uno la va pensando y se aburre. Ahora, conozco también profes profesionales, licenciados, magísteres, doctores y un montón de títulos que no se les entiende nada. Usted a veces le entiende más fácil al vecino que le explicó algo que al profe súper profesional, ¿sí? Entonces tengan presente ese tipo de cosas a la hora de enseñar. Lo que hay que tener es amor por la enseñanza, esas ganas, el compromiso y no solo eso, creatividad. ¿Sí? Como muchos de los profes que están enseñando inglés, por ejemplo, con los niños, que tienen que tener demasiada creatividad porque los niños aprenden con muchas cosas diferentes, con juegos, con canciones, en fin, cantidad de cosas. Entonces allí también es algo importante la creatividad para dejar de ser monótono como la enseñanza, ¿cierto? Algunos dirán, Pacho, pero es que también fíjese que necesitamos el acento y pronunciación perfecta. Pero eso ¿quién lo dijo? ¿Sí? ¿Quién dijo que eso tenga que ser así? Yo no tengo una pronunciación perfecta y acento perfecto. Yo no nací allá y he ido muy pocas veces, pero conozco el idioma. No todas las palabras del mundo, las que existen, no, pero sí me sé comunicar. Y en este caso, para mí, no sé si para ti o que me estás escuchando, lo más importante es la comunicación, que yo pueda ir a cualquier parte del mundo y me hablen inglés y yo pueda comprender y que yo pueda también responderle a esa persona en inglés y dar a conocer mis ideas, mis necesidades, mis puntos de vista y muchas otras cosas más. Compartir hasta mi conocimiento específico de algún área o científico de cualquier área a través del inglés, hacer negocios, cosas así que a mí me permitan hacerlo, es lo que a mí me interesa. No sé, como te digo, cuáles son tus intereses. Eso es algo que tienes tú que poner en la mesa. Si tu finalidad o tu meta es una pronunciación perfecta, pues apóyate en lo que puedas en mi canal o en mi curso. O si no te sirvo yo, hay muchos otros profes para eso, que pues, gracias a Dios existen, que puedan aportar. Listo. Entonces simplemente es como eso. Cada uno de nosotros aporta lo que puede y lo que, digamos, sabe. Ya hay cosas, hay otras personas, digamos, mucho más expertas en otros campos y otras áreas, en la parte de fonética, en la escritura, en fonología, bueno, cantidad de cosas que pueden aportar eso. Y bueno, gracias a ellos podemos llegar a obtener un conocimiento superior. Listo, tengamos presentes esas partes por ahí, muchachos. Otra cosa,
Para enseñar no es solamente importante conocer del inglés. Para enseñar en este caso de lo que estamos hablando, que es el inglés, no es solamente importante conocer el área, el del inglés, sino también el contexto de estudiantes a los que nosotros vamos a enseñar, a los que los vamos a dirigir. Si son niños, si son jóvenes, si son adultos, si son si son personas, con habilidades diferentes, con qué población nosotros vamos a trabajar. ¿Y por qué es esto importante? Porque necesitamos saber cuál estrategia, cuál técnica utilizar, qué metodología utilizar para acercarnos a ellos, cuál enfoque pedagógico nosotros vamos a utilizar. Los contextos son muy diferentes en todos lados. Entonces tenemos que analizar en cuanto a qué, en cuanto a recursos, ¿como cuáles? Tenemos, por ejemplo, recursos tecnológicos, ¿sí? Donde vamos a enseñar, podemos utilizar un reproductor de DVD, podemos utilizar el video BIM para proyectar, ¿sí? Que también qué saberes previos tiene esa población, ese contexto a lo que le vamos a enseñar, en qué grado están, todo ese tipo de cosas. Entonces hay que analizar siempre muy bien nuestro contexto. Otra cosa muy importante, que las diferentes poblaciones tienen, digamos, diferentes acercamientos para usted como profe llegar a ellos. Por ejemplo, en los niños hay un aprendizaje que puede ser muy diferente a los jóvenes y adultos. Por ejemplo, en los niños se puede trabajar lo que es el TPR, ¿sí? Que en sus siglas es Total Physical Response o respuesta física total, donde se habla se utiliza más bien como comandos, vamos a subir o arriba, abajo, o con las canciones que decimos head, shoulder, knees and toes, y entender como comandos. Entonces los niños tienden a imitar mucho eso y a través de la imitación se aprende. Es un método como natural de aprendizaje, ¿sí? Un enfoque como llamamos Natural Learning Approach. Ahí está esa parte. ¿Qué es lo bueno de allí? Que los niños no andan con reglas gramaticales ni nada, así como nosotros aprendimos nuestro idioma materno, ¿sí? En este caso, el idioma donde vivimos, o puede ser el idioma donde nacimos, ¿cierto? Ese primer idioma que nosotros aprendimos, que no lo aprendimos con reglas gramaticales ni nada de eso. Lo aprendimos de una forma natural, tratando de adivinar qué nos decían los adultos y con la escucha, la repetición y cantidad de cosas. Corrección de los mismos padres, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Recuerdo mi hija Isabela, la mayor, que decía, papi, yo fui a cine mañana. ¿Ustedes qué opinan? Papi, yo fui pasado a cine mañana, adverbio de futuro. Y usted no le va a decir a la niña, yo no le dije, hijita, vea, es que yo fui es pasado simple, ¿sí? Y mañana es un adverbio de futuro, entonces no puede decir, no, yo no me le acerco a esas cosas. Usted simplemente dice, escucha, yo fui a cine mañana, sí, ay, qué chévere, ¿y qué viste? Yo le hago una pregunta, ¿a ustedes les ha pasado que han escuchado alguna vez a un niño o alguna persona decir esas cosas? De pronto sí. Y otra pregunta, ¿esa persona sigue hablando así por el resto de su vida? Pues no. Puede que sí, pero normalmente no. ¿Por qué no? Porque ellos mismos se van evaluando. Ay, es que mi papá dice, yo fui a cine ayer y no mañana. Entonces ya sé qué voy a decir para la próxima. Ellos mismos se van evaluando y van corrigiendo sus cosas, ¿sí? Asimismo, como puede pasar en una clase que yo puedo preguntar a los estudiantes, hey, I'm sorry, what's your name? Sí, él puede decir, el estudiante o la estudiante podría llegar a decir, my name is Francisco. Ah, bueno, yo le digo, ok, thank you. Luego le pregunto al otro, what's your name? Y el otro puede decir, my name is Julián. Ah, dijo name, uno ya se va a evaluar. Y vamos a ver el otro. What's your name? My name is Carla. Ay, ya van dos que dijeron name. Y así siguen con name. Y el primero que fue Francisco que dijo my name is. ¿Ustedes qué creen? ¿Va a aprender a decir name o no? Claro que sí. No necesitamos un profe que esté todo el tiempo ahí cayéndonos, siempre corrigiendo nuestros errores, que es muy importante, pero deje fluir y después corrige si esa persona no lo hace. Es mi consejo. En los niños no hay una clasificación de idiomas cuando nacen.
Los niños no, usted le puede hablar en inglés, en español, en francés, a todo, cualquier idioma y ellos van entendiendo una palabra de por acá y de por allá, que al principio puede, digamos, el niño o la niña mezclar un poco todo esto, pero ya después él lo empieza a clasificar. Él va a decir, por ejemplo, mi papá dice restaurant, mi mamá dice restaurante y a ambos les entiendo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas suele suceder. Entonces ellos no clasifican nada, no hay temores a equivocarse o por lo menos no tanto. Y ellos son una esponjita, muchachos, porque absorben todos los ejemplos de los padres, cómo habla el uno, cómo habla el otro. Incluso ese acento, esa forma de colocar las palabras. Como por ejemplo acá nosotros, digamos los paisas, los que vimos acá en Antioquia, hablamos de una diferencia, de una forma diferente a los que viven en Bogotá, a los que viven en la costa, así como pasa también en el español de España con las variaciones, en Puerto Rico, en México, todos tenemos cierto acento y cierta forma de decir palabras que están permitidas, ¿por qué no? Pero eso, ¿a quién se lo aprendemos? A nuestros papás o con las personas que nosotros crecimos. Bien, a veces también los niños, hasta uno, se muda a cierto lugar y uno después de un tiempo empieza a hablar como ellos. Entonces mire que nosotros siempre estamos allí absorbiendo muchos comportamientos, pronunciaciones y cosas así de la que vamos haciendo parte del lenguaje. Recuerden que cuando ustedes como profes vayan a enseñar a niños, traten por favor de no hacerlo con reglas gramaticales, por lo menos hasta cierta edad, 7, 8, 10 años para adelante, pueden empezar a incorporarle. Además que los niños tan pequeños de pronto no saben escribir correctamente, apenas están lidiando con su idioma principal. Entonces traten de evitar un poco eso, más enfoquen en los juegos, en diversión como esa. Entonces para que lo tengamos muy presente allí, por favor. Listo, y seamos un poco más condescendientes. Ahora muchachos, en jóvenes y adultos es diferente la parte educativa y tenemos, ojalá, que tener presente la parte de ESL y también la de EFL, lo que hablamos al comienzo. Cuando hablamos de ESL, nosotros vamos a tener una posibilidad de tener esos estudiantes en una inmersión mucho más intensa porque hay más horas de práctica. Cuando lleguen al salón, tú hablas en inglés y cuando están afuera también. Entonces la gramática no se vuelve tan esencial porque la repetición que ellos van a tener en el aula y afuera va a ayudar mucho con el aprendizaje. Entonces tengan presente eso. Ahora, una cosa fundamental e importante que hay que tener allí es que no todo el que esté inmerso en el idioma aprende. ¿Cómo así? Por ejemplo, digamos que usted se va para Florida, allá en Estados Unidos. Como todos sabemos, en Florida hay muchas partes donde ni siquiera se necesita hablar inglés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allá hay mucho latino y usted en español se puede comunicar. Entonces usted dice, yo me fui para Estados Unidos y estuve allá 15 años y todavía no aprendí, pero ¿dónde estabas? Que en Florida. Bueno, con razón. Pero es que yo también estuve por allá en una casa en Nueva York y allá sí se habla mucho en inglés. Bueno, ¿y qué hacías? No, simplemente yo cocinaba en la casa de una familia, de una familiar y no salía por allá o cuando salía ellos me ayudaban a comunicarse. Bueno, entonces ¿cómo vas a aprender? ¿Por qué? Porque no hay una necesidad. A uno lo ayuda a aprender la necesidad, sea económica, sea familiar, una motivación o porque te vas a ganar un sueldo o un puesto excelente en una empresa. Hay una motivación detrás de todo. Entonces uno aprende. Entonces tenga presente ese tipo de cosas. Que no solamente el que está inmerso garantiza el aprendizaje. Ahora también la parte de nosotros. Nosotros, porque estemos en otro país, no quiere decir que no aprendamos inglés. Claro que lo podemos hacer incluso mejor que otros. Incluso mejor que un nativo. ¿Cómo así, Pacho? Claro que sí. Y se los digo con toda la tranquilidad como se los comentaba ahora. Usted va a necesitar enseñar español. Usted que sabe español va a enseñar español. Pero aparte de enseñar español, usted necesita conocer reglas de puntuación, de tildes, cómo redactar, conectores de contraste, un montón de cosas, clasificar palabras esdrújulas, sobreesdrújulas, graves, agudas, todo ese tipo de cosas para enseñar tu español de una forma profesional, como saber específico. Y muchas personas que viven en Estados Unidos no son capaces de hacerlo. ¿Cómo que no? Así como nos pasa a nosotros. Así como nos pasa a nosotros. Eso es la comparación que quiero que hagan.
Tengan muy presente, profes y estudiantes, que como nosotros trabajamos ESL, English as a Second Language, también pasa con EFL, English as a Foreign Language, en donde tenemos menos inmersión en horas de práctica. ¿Cómo así? Quiere decir que nosotros vamos a la clase de 2 horas diariamente, 2, 4, 6 horas diariamente, pero cuando salgamos de allá vamos a seguir hablando en español probablemente. ¿Por qué? Porque el contexto que tenemos alrededor habla todo el mundo español. Por eso es genial las inmersiones en inglés que hacen en algunas instituciones. Eso me parece maravilloso porque se ven forzados a hablar inglés 2, 3 días, una semana, 15 días, un mes. Eso depende del tipo de inmersión que hagas. Entonces, eso tiene algo que ver. En este tipo de aprendizaje, cuando estamos hablando de EFL, English as a Foreign Language, aprendiendo ese inglés como la lengua extranjera, la gramática puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a nosotros a construir oraciones sin haberlas escuchado en ese país. Entonces nos podemos empezar a comunicar. A mí me pasó, por ejemplo, ese tipo de aprendizaje. Yo aprendí EFL, English as a Foreign Language. No lo aprendí allá, lo aprendí acá. ¿Y qué pasa? Uno a veces, digamos que no alcanza a escuchar ni a ver mucha forma de decir algunas palabras o leer textos como lo hacen ellos y muchas otras cosas como lo hacen ellos por ese mismo, porque no vivimos allá. Entonces, eso nos permite a nosotros, la gramática, construir oraciones y hablar y leer muchas cosas sin haberlas escuchado previamente. Nosotros mismos la construimos. Eso es una de las cosas importantes a tener presente. ¿Qué tendemos a hacer mucho en esta parte del principio? A asociar cosas, a traducir, ¿sí? Como aprendices, a buscarle una lógica a lo que estemos haciendo, porque, por ejemplo, yo me considero una persona de mucha lógica. Si eso tiene lógica, lo asimilo más fácil, si no lo tiene, lo olvido, y así. No sé si a muchos de ustedes les pase lo mismo. Entonces tengan presente ese tipo de cosas, profes. Ya saben que nosotros en EFL podríamos tener profes que hablen en español parte de la clase, otros en inglés todo el tiempo, otros mezclan, y eso es ya muy respetable. Sí, para mí eso debe ir progresivo, pero ya vamos a hablar de eso más adelantico. Muchachos, otra parte. Tener clara una o varias estrategias de enseñanza nos van a permitir a nosotros llegar a los estudiantes en unas formas diferentes. ¿Sí? Porque los abordamos de formas diferentes y así que vamos a hacer, vamos a favorecer sus diferentes formas de aprendizaje porque todos aprendemos de diferentes formas y las inteligencias múltiples también se ven favorecidas, que eso ayuda obviamente con el aprendizaje. Nosotros con las estrategias que tenemos podríamos ver algunas como la cooperativa, donde hay trabajo en equipo, asignación de roles y ese tipo de cosas que uno como profe pone a los estudiantes a hacer. Estrategias prácticas. Vamos utilizando el lenguaje que ya hemos aprendido para desenvolvernos en una situación, ¿cierto? En situaciones, a describir objetos, a describir una situación, un diálogo, ese tipo de cosas. Y acá hay dos cosas muy importantes para tener en la parte de práctica, que tenemos lo que se llama el input, ¿sí? Y el output. ¿Cómo así, Pacho? Esas dos formas de la parte del lenguaje, el input, tenemos lo que es el listening y el reading, lo que es la escucha y la lectura. Cuando nosotros estamos escuchando y leyendo, estamos entrando información a nuestro cerebro, a nuestra mente, por eso llamamos de input, de entrada. Ahora por la otra parte tenemos el output. ¿Qué es el output? Ya que se imaginan, ya es de salida. ¿Qué habilidades tenemos de salida? Tenemos acá la parte de speaking y writing. Ahí tenemos el habla y la escritura. Esas son las opciones que nosotros podríamos tener en input y output para que ustedes la trabajen con los muchachos. Estrategias de práctica. ¿Qué más podremos agregar en los debates, en los debates, con la argumentación? Preguntando a los estudiantes si esto pasara, qué pasaría. Y también otra metodología que tenemos para hacer actividades, como una planeación exacta. Eso me parece genial. Entonces tengan muy presente ese tipo de cosas, profes, para que ustedes se dirijan a los estudiantes de una forma un poco, digamos, concreta, mucho más tranquila, conozcan ese contexto. Otro aspecto muy, muy fundamental
es tener en presente cuál es tu enfoque pedagógico, la metodología, la técnica con las que vas a enseñar. A mí, por ejemplo, me encanta Vygotsky, ¿sí? El psicólogo que habló de Zone of Proximal Development, que es el ZPD, ¿sí? Vygotsky. Él lo que hace allí es decir o más o menos como acercarse en la enseñanza a lo que es capaz el estudiante de hacer con el conocimiento que tiene y en lo que yo le voy a explicar. ¿Cómo así, Pacho? Lo que pasa más o menos en el curso. Yo en el curso de inglés desde cero, por ejemplo, en la clase número 1 les enseño algo. Obviamente empezamos desde cero. En la clase número 2 es donde ya se va a trabajar el ZPD, que es la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. ¿Cómo así? Yo en la clase 1 ya le enseñé algo. Entonces yo en la clase 2, cuando voy a enfrentar o voy a entregar esa clase a los estudiantes en la clase 2, tengo presente qué les enseñé en la clase número 1, que ya son capaces de hacer. Y quiere decir que en la clase número 2 yo les voy a tener presente algo de la 1 y a entregarles algo nuevo. ¿Cómo así entonces? Quiere decir que cuando yo vaya a la tercera clase del curso de inglés desde cero, le voy a enseñar a los estudiantes algo nuevo, pero que tenga que ver con la lección 2 y con la 1. Lo mismo pasaría en la cuarta. Algo nuevo en la cuarta, pero que tenga que ver con la 3, la 2 y la 1. Porque ahí estoy empujándole a esos estudiantes poco a poco a alcanzar un conocimiento, de manera de que yo llegue a la lección número 10 y los pueda evaluar, como pasa con ustedes en el curso. Y la evaluación es una evaluación sobre lo que les he enseñado, una evaluación justa. ¿Qué pasa entonces nosotros como profes? Nosotros así conocemos las capacidades de los estudiantes para avanzar con ellos. Vamos conociendo cómo trabaja si este es fuerte en la lectura, si este es fuerte en la escritura, si este es fuerte en el habla, si este es fuerte por acá y por allá, cuáles son las debilidades del uno y del otro, cómo fortalecerlas y planear nuestra clase diferente. Muchachos, les voy a dar un ejemplo diferente al ZPD, un ejemplo adicional. Tengan presente lo siguiente, digamos que usted va con su hijo o su hija pequeño a la tienda de helados y ellos le piden un helado. Usted le da un heladito. Usted le compra un helado de una bolita. Listo, usted se va con él y empieza a ver que el niño o la niña está allí con su heladito, pero empieza a ver que la mano le está tambaleando un poco, así como que se le va a caer el heladito. Y claro, se le cae el helado. Entonces el niño y la niña lloran y bueno, se arma tremenda problema allí porque se le cayó el helado. Usted como papá o mamá, usted vuelve a la tienda de helados, podría volver si tiene la capacidad y la disposición, llega allá a la tienda y bueno, el niño ya no está apuntando al helado de una bolita, sino que está apuntando al de 3 bolitas. Y entonces llora y llora para que le dé el helado de 3 bolitas. Ahora la pregunta, ¿usted le daría el helado de 3 bolitas o de 2 bolitas al niño? Usted como padre o madre, ¿usted qué dice? ¿Se lo daría o no? ¿Qué dice? Yo no se lo daría, aunque quisiera dárselo, porque uno para sus hijos quiere lo mejor. Claro que se lo daría si pudiera, pero no se lo daría. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Pacho? Porque yo me pongo a analizar, hombre, si se le cayó un helado de una bolita, ahora si le doy de 2 y de 3 va a ser peor o la misma cosa. Entonces nosotros tenemos que ver primero si nuestro hijo o hija son capaces de llevar el helado de una bolita y si lo hace bien le damos el de 2. Si lo hace bien el de 2 le damos el de 3. Si le hace bien el de 3 le ponemos 4 o 5 bolas y ya miramos hasta dónde es capaz. Simplemente lo vamos viendo. Eso es lo que pasa con el ZPD, con lo de Vygotsky. Vamos acompañándolo y conociendo su caminar para saber si le damos más o no le damos, para evaluarlo. Entonces eso es muy importante. Llevar el orden y la conexión de la planeación de las actividades me parece genial, me parece súper importante. Ahora yo veo por ahí como una dificultad, ¿sí? Yo personalmente lo veo como dificultad desde acá, desde Colombia, que veo como dificultad lo siguiente, ese Common European Framework, el marco común europeo, que es supuestamente una base para enseñar idiomas.
pero es que estamos hablando de que es un marco común europeo, europeo. Sí, es una forma diferente de la enseñanza. Incluso yo no sé si allá en Europa también pueda funcionar ese Common European Framework, si no está descontextualizado. Porque es que una cosa es las capacidades que tienen allá para enseñar, a las que hay acá en Colombia, a las que hay en México, a las que hay en Ecuador, en Perú, en diferentes países y ciudades, hasta en pueblos. Son diferentes contextos. Hablando de dinero, de materiales, si hay computadores, si hay audios, si puede llegar a internet o no, si llegan libros o no, si los niños tienen esa capacidad o no. Para uno seguir un marco común europeo necesita mucho, mucho empaparse del contexto. Entonces, ¿por qué yo digo que es una barrera como nosotros profes acá, en la parte de Colombia, en ciertas instituciones? Porque veo que por uno pegarse a ese marco común europeo, que es, digamos, algo que se debe seguir por regla en caso acá Colombia, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los niños en ciertos grados son obligados a ver temáticas con las que ni siquiera se han familiarizado. Es más, hay libros que están desencajados, que simplemente las editoriales llegan a ofrecer el libro y le hablan con el profe y que vea que le vamos a obsequiar esto y esto y lo otro si usted nos acepta y ese tipo de cosas. Porque a ellos les interesa vender los libros, pero ¿qué tan importante es ese libro que lo estás utilizando? Se lo digo por lo siguiente. Me pasó en un colegio de Medellín, no voy a decir el nombre, en un colegio de Medellín donde trabajé y tuvimos un libro de inglés, varios libros de inglés, en el caso de tercero, cuarto y quinto de primaria. Esos libros yo los miraba y los tenía que encajar al syllabus, a ese plan de estudio que nosotros teníamos o que la institución tenía para ofrecer en esos grados, tercero, cuarto y quinto. Un syllabus bastante ambicioso, ese plan de estudio estaba genial, pero genial para quién? Para un niño que ya venga con un conocimiento previo del inglés. Por ejemplo, para enseñar los condicionales en tercero, cuarto de primaria sería genial, pero para usted aprender los condicionales en inglés ya debe tener un conocimiento previo de otras cosas. Ahora, ese libro que te enseña, que te pidió la institución, ¿tiene forma de hacerle llegar a los estudiantes a ver los condicionales, sí o no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que uno como profe tiene que llegar y mirar si el libro encaja y en qué parte se encaja. Hay que empezar por decir algo, a veces en la hoja 150, luego pasar a la 70, luego mirar dónde más se puede agarrar una temática que va alineada con el plan de estudio, porque si no los padres de familia van a decir, ¿para qué compramos ese libro si el profe no lo usa? Pues le digo, muchachos, que a mí me pasó. Y como a mí no me encajaban tantas cosas, yo preferí llevar fotocopias creadas por mí y les pedía 100, 200 pesos a los estudiantes o hasta los 500 para las copias de la semana. Y trabajamos genial. Incluso hubo padres que se pusieron más contentos por el progreso de mis estudiantes en ese año que los que se pusieron descontentos. Los que se pusieron descontentos dijeron, ¿para qué compramos ese libro si no lo utilizamos? Totalmente de acuerdo. Uno, ¿para qué va a comprar un libro que no se va a usar? Pero también uno como institución y como jefe de área del inglés tiene que mirar si ese libro que se va a comprar, si va a servir, y si no, no pida nada. O si no, cree un libro simplemente para la institución y con sus necesidades. Yo me empiezo como a enojar con esto, disculpe muchachos, pero es que me da como rabia ese tipo de cosas. Nosotros como profes, ¿qué tenemos que hacer? Es acompañar a los estudiantes, ver sus necesidades, si son capaces o no, lo que estamos hablando con la parte de Vygotsky. Como profes tenemos que pensar como ellos, como estudiantes, cómo les gustaría que nos acercáramos, según los grados, y niños de qué años, niños de qué inteligencias, bueno, trabajar ese tipo de cosas. Para ayudarles a mostrarles el camino, por dónde es que se enfoca, a ir más allá, por sí solos en actividades, no limitarlos. Yo recuerdo que el primer día que yo llegué allá, muchachos, a ese colegio, me pasaba a mí también hace muchos años cuando era estudiante, también yo creo que de esa edad, llega y escribo un título ahí en el tablero y me decía uno de los niños, profe, ¿esto es con lápiz o con rojo? Yo, ay, verdad que los niños hay que decirles si es con lápiz o con rojo. Bueno, hágalo con rojo, le dije yo, para un título.
Después me siguieron preguntando. Yo, vea muchachos, no se preocupen si es con rojo, con azul, con verde, con gris, con lápiz, con marcador. Lo importante es que usted pueda entender. Yo le recomiendo que sea con lápiz por si se equivoca, pero ese es su cuaderno. Ay, es que el árbol va rojo o va verde. Hágalo del color que usted quiera. Ay, que es que normalmente los árboles van verde. Bueno, póngalo verde. Y también he visto árboles rojos, naranjas, de muchos colores. ¿Por qué limitarlos? Entonces mire que muchas veces vamos limitando estudiantes y vamos limitando a esas capacidades que ellos tienen para llevar por sí solos muchas actividades complementarias. Muchachos, estoy hablando mucho, ¿cierto? Bueno, yo quiero simplemente compartir mi humilde opinión, esos puntos de vista respetables que le estoy diciendo. Sin embargo, también respeto los que ustedes puedan argumentar y lo pueden hacer ahí en los comentarios. Y pues son, como le digo, simplemente parten de mi experiencia y algunos que coinciden conmigo, otros no, y son obviamente respetables. Muchos de nosotros enseñamos como creemos que funcionó para nosotros, al mejorando algunos pequeños detalles que en el camino pues se van viendo. Pacho, entonces usted como enseña, le enseñaron. De cierta parte sí, en cierta parte sí, pero en otras aporto mucho más de lo que me faltó que me enseñaran y cómo me faltó que me enseñaran. Por ejemplo, ¿qué? Cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que había un desorden en las temáticas. ¿Cómo que desorden? Cuando yo, por ejemplo, llegaba al colegio, empezaban con el verbo to be. Listo, el verbo to be es importante. Lo veíamos, verbo to be. Bien. Luego nos ponían a buscar en el diccionario palabras. Traduzca 500 palabras. Luego traduzca este texto. Luego mañana vamos a ver el pasado. Luego vamos a ver el presente. Pasado mañana el presente. Y luego el futuro. Y luego esto y lo otro. Pero ¿qué hicimos con lo que vimos? Y enseguida pasa uno al siguiente grado, al siguiente semestre, al siguiente periodo y también vuelves a ver lo mismo. ¿Qué es este desorden, muchachos? ¿Qué conexión hay? ¿Qué nivel de dificultad estás empezando? Empecemos de suave a difícil, es mi propuesta. Ah, que es que en la institución donde estoy ya requieren que los estudiantes ya tengan cierto nivel y ya se empieza así. Ah, bueno, ya eso es otra cosa, porque ya son requisitos de las instituciones. Pero si tú vas a empezar, necesito que por favor, te sugiero que por favor lo hagas en orden. Empieza de fácil a difícil y a conocer tus estudiantes. Bien, ya los estudiantes, como le digo, si vienen de otros lados, ya tendrían que ser capaces de adaptarse y de coger el ritmo que llevan los demás. La idea es ver temáticas, pero no olvidarlas ni repetirlas, porque eso se vuelve muy cansón. Ahora, traducir en el diccionario. Hombre, yo sé que me tocó hacerlo muchas veces, no sé en este momento es que tan efectivo haya podido ser para mí, porque más bien fue, digamos, perjudicial, porque uno lo hacía de mala gana. Eso parecían actividades de relleno para gastar tiempo los profes y relajarse, y ellos ahí a tomar un café por allá, a hablar con el uno y con el otro, y hasta los mismos estudiantes y compañeros desordenar la clase. Entonces tenga muy presente eso. Yo les quiero simplemente acá compartir mi experiencia y lo que ha pasado con mi curso de inglés, un curso de inglés desde cero, que afortunadamente ha sido un curso de inglés desde cero exitoso, digamos que por el orden que se han llevado las temáticas, sabiendo lo que ustedes tendrían que conocer en la clase 5, vamos a las 6, y es una evaluación justa, y se va, digamos, llevando de forma progresiva, ascendente, de fácil a difícil, cada vez se va complicando un poco más, pero con la ayuda de la clase anterior y nuevos conceptos. Entonces, eso me ha parecido muy, muy importante. Además, cuando hay clases que de pronto veo que no tienen forma de agarrarlas, los mando a una clase extra, una clase complementaria para que se apoyen los muchachos. Vea, por aquí si quieren ver más de esta clase, los invito para que vean y vayan a esa clase para que lleguen listos para la siguiente. Eso también me parece justo de hacer. La motivación y la evaluación de los estudiantes en su proceso es fundamental. Un estudiante sin motivación no va a aprender. Nosotros los profes somos de gran parte responsables por la motivación, ¿cierto? También hay estudiantes que queriendo aprender dan con profes que no quieren enseñar, ¿cierto? Es al revés. Pero también hay profes que quieren enseñar,
pero quedan con estudiantes que no quieren aprender o no les interesa. Eso es otra. Entonces uno cómo hace allí. Ahora profes que también evalúan al estudiante de forma injusta. Los ponen a escribir por acá una evaluacióncita, 5 palabritas, y llegan y escriben una mal y ya le restan un punto por una letrica, por una bobadita, que hasta nosotros en el mismo español nos faltaría. Hombre, sí, bueno, si usted está evaluando eso, genial. Si les dijo a los estudiantes, lo va a evaluar de forma perfecta, listo. Pero si estás evaluando otra cosa, el uso, por ejemplo, de conjugaciones en pasado, en presente, hombre, hágale la observación en un circulito a lo que tiene por allí malito, pero no se lo tenga presente para la evaluación, porque estás evaluando esas conjugaciones, no de pronto una palabra mal escrita. Pues considero yo que hay que ser un poco tolerante en esta parte para no desmotivar a los estudiantes que van esforzándose mucho. Valoremos esos esfuerzos, toleremos esos errores y los personalizamos. No los hagamos quedar mal en público también, corrijámoslos al final o simplemente los llamamos a un ladito y le decimos, ve, esto y esto pasó contigo. Ya si es un error general que está cometiendo todo el salón, pues está bien, hagámoslo con todo el curso, porque ya es un error que se está presentando general. Bien, también hay profes que evalúan cosas que no se han visto y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿A qué hora nos explicó Pacho esto? Entonces me parece importante que lo tengamos presente. Muchachos, que se va uno extendiendo, ¿no? Disculpen. Pero vea, para cerrar. Profes, estudiantes, hay muchas formas de enseñar inglés, como las vimos ahorita y muchas más. Pero para mí, la forma correcta de enseñar inglés, para mí, es la que demuestra y tiene más resultados positivos en los estudiantes. Para mí lo es así. Si a usted como profe que me está escuchando le va bien enseñando como lo hace y los estudiantes están súper felices, siga así, no cambie. Es más, enséñenos cómo hacerlos. Monte su canal de YouTube, explíquenos cómo haces para que lo haga tan bien, porque lo estamos esperando. Que si hay que enseñar inglés en inglés o en español, yo diría de forma progresiva. ¿Cómo así progresivo? Empiezo en español suavecito, suavecito, luego voy metiendo en inglés poco a poco, de manera que más adelante cuando el estudiante ya tenga unas bases, de una metemos inglés y seguimos. Eso es mi opinión. Respeto las que vengan ahí de los comentarios. Hay que tener también presente su edad, ¿sí? Porque no todos aprendemos muy fácil según la edad. De pronto cuando ya estamos más mayores se nos dificulta un poco, aunque hay unos que no, porque yo he tenido en el canal personas de 75, 80 años que me escriben, Pacho, pensé que nunca en mi vida iba a aprender inglés. Como dicen por ahí que el loro viejo no aprende inglés, no aprende a hablar. Claro que sí aprende, pero guiado, dando con un buen acompañamiento. Listo, eso es muy importante. Ahora, profes y estudiantes, para despedirnos, gracias por haberme escuchado. Espero que les haya gustado esto que escucharon. Recibo comentarios, críticas, debates entre ustedes mismos, conmigo, experiencias, en fin, lo que quieran dejar allí en los comentarios, compartir. ¿Ya? Eso es parte de nuestro proceso. Los invito a que compartan este podcast, que lo guarden, que lo vuelvan a escuchar para que si se perdieron alguna partecita o no comprendieron algo lo tengan presente. Y también a que se suscriban y activen las notificaciones acá en el canal para que no se pierdan nada de las clases que se van a hacer en video y algún otro podcast que pueda compartir con ustedes. Listo, mis muchachos. Bueno, bye bye, Pacho se va. Disfruten, have fun and keep up with the good work. Bye bye, my friends. See you next time.